Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Es un placer y un gusto, obviamente, conversar y hablar sobre temas interesantes e importantes que, sin duda, nos afectan a todos nosotros. Hemos estado hablando en estos días acerca del 45%, su relevancia en la vida de los yacuibeños, de los carapareños y los villamonteños, los chaqueños sobre todo. Y en ese contexto creo que es necesario hacer una valoración profunda de un tema importante que tiene que ver con todas estas reivindicaciones y es el liderazgo. En otro número, en otro video, le voy a explicar mi opinión de lo que creo acerca de lo que el pueblo yacuibeño, especialmente yacuibeño, porque ese es el que yo he estudiado, está esperando como líder. Y unas características, una especie de decálogo hice con ciertos punteos que voy a publicar en mi libro el próximo año, en enero del próximo año. Se llama Yacuiba, la Agenda Yacuiba 2040. En ese libro, la parte final, ahí explico acerca de las características que debe tener el nuevo líder en el Chaco si es que de verdad queremos producir un cambio, pero más que un cambio, una transformación. Y ahí en el libro explico qué significa cambio y qué es transformación. Pero bueno, yo quería hacer en este video un análisis solamente acerca en este caso, del liderazgo actual, contextual. Hemos caído, creo, en una crisis de liderazgo, definitivamente. Ya no son los líderes del pasado, los líderes actuales de Villamonte, Caraparí y Yacuiba han demostrado ser, como dicen en Santa Cruz, líderes de pliqui, o sea, líderes pequeñitos, tigres de papel, sin ninguna influencia, sin ideas, sin iniciativas, sin propuestas, sin visión, sin energía, sin entusiasmo, aunque sí con mucho discurso, con mucha retórica, con mucho aspaviento, con mucha provocación, hasta muy bullangueros inclusive, ¿no? Pero consistencia, nada, cero, definitivamente. Capacidad para conducir, cero. Iniciativas, ideas, cero. Una prueba de esto es lo que ha pasado con la Asamblea de la Chaqueñidad en Caraparí, ¿recuerda usted? Es un desastre, un fracaso total por la falta de liderazgo. Y la falta de liderazgo de una persona importante en la región, como es José Quecaña, como ejecutivo regional. ¿Qué daño le ha hecho la Asamblea Regional? Los masistas, porque los masistas han votado eligiendo en este caso al ejecutivo regional como ejecutivo, al actual, al transitorio, José Quecaña, el peor de los tres, el peor de los tres, ¿no? Mi opinión, si yo hubiera sido asambleísta, hubiera votado por Laurio Torres, que era el que, según mi opinión, tenía algunas condiciones para llevar adelante este proceso. Pero han votado por el peor, por el más inútil, además por el antiautonomista, el que apedreó el comité cívico, el que apedreó la autonomía, porque él apedreó la autonomía y estaba en contra de la autonomía, junto con el alcalde de Yacuiba, don Ramiro Vallejo, hicieron campaña en contra de la autonomía, cuando nosotros en el 2008 luchábamos, peleábamos porque la autonomía se introduzca en la Asamblea Constituyente. La Asamblea se resistía, la Asamblea dominada por el MAS, la Asamblea Constituyente, la de Sucre, ustedes recuerdan, se resistía, no quería que se aborde el tema de la autonomía en la Asamblea Constituyente. Producto de esa lucha, de esa refriega, de esos paros, huelgas, marchas que hubieron en el Chaco, en los 4 departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, es que se ha introducido en la Asamblea Constituyente y se hizo una comisión de autonomía a la cabeza de Carlos Romero, en la que se ha abordado el tema de la autonomía. Y con eso, en 2009 se ha aprobado la Constitución Política del Estado. Entonces, ha sido una lucha muy fuerte de parte de los departamentos, pidiendo, exigiendo específicamente, exigiendo a que se aborde la autonomía. Y estas personas eran operadores del MAS, eran activistas del MAS, eran agitadores del MAS y estaban en contra de la autonomía. Esa es la verdad de la historia. Eso es real, eso no me estoy inventando, eso es lo que existió. Entonces, Quecaña ha nacido como un antiautonomista y todo masista es antiautonomista por esencia, por naturaleza. Hay que leer los libros de Prada, hay que leer los libros de Romero, hay que leer los libros de Tapia, hay que leer de García Linera, hay que leer todos esos libros para darse cuenta que es un partido que tiene una esencia, un movimiento que tiene una esencia antiautonomista centrista. Entonces, Quecaña sigue esa línea.
Pero la historia y sus caprichos ha hecho que él sea en este momento el que conduzca este proceso. Imagínense, el proceso tan importante como es el tema de la autonomía regional, y por esa razón estamos en total fracaso, estancados, sin avanzar un centímetro. Le decía, la Asamblea de la Chaqueñidad ha demostrado que efectivamente no tiene capacidad de liderazgo, por un lado. Segundo, los de abajo, los alcaldes municipales, el de Villamonte, el de Yacuiba, el de Caraparí, los ejecutivos, no tienen tampoco la capacidad para cohesionar, porque ¿qué es lo que hace un líder? Primero, establece una visión, una idea hacia dónde queremos ir. Esa es la pega del líder, establecer hacia dónde nos quiere llevar, digamos, ¿no? Porque la gente no sigue al líder solamente porque es que tiene una cara bonita, sino porque nos quiere llevar a algún lugar, a algún espacio, y nos convence de que ese es el mejor lugar. Segundo, tiene capacidad de cohesión, tiene capacidad de alianza, tiene capacidad para articular, ¿no? Diferentes sectores, diferentes personalidades, autoridades en este caso, políticos, organizaciones, instituciones, para poder lograr el objetivo que se persigue. Tiene capacidad de diálogo, de concertación, de negociación. Tiene capacidad para escuchar y para, lógicamente, proponer soluciones, ¿no? Lo más importante es esto, escuchar a todos y encontrar consensos. Se llama consensos mínimos, ¿no? ¿Producto de qué? De la negociación, del diálogo, de la concertación, de los acercamientos. Eso es lo que hace un líder. Primero define hacia dónde queremos ir, de manera muy clara, y está convencido, pero absolutamente convencido que esa es la ruta que hay que llegar. Luego, lo que hace es armar estos grupos de poder que están ahí aislados, armarlos, aglutinarlos, agruparlos, para decidir una ruta hacia dónde ir. Y es el que define cómo se debe hacer y cómo se debe seguir. Para eso necesitamos una persona con personalidad, con conocimiento, con experiencia, con ciertos rasgos que voy a explicar en otro video de manera más explícita y más detallada, para poder seguir. Entonces, luego se ha hecho en Villamonte, ustedes recuerdan, allá lo han maltratado, le han dicho de cosas feas, horribles al pobre Pequecaña, precisamente porque es una persona que no tiene ninguna capacidad, y tiene todas las condiciones. Es masista, todos los alcaldes son masistas, todos los ejecutivos son masistas, la Asamblea Regional es masista, la Asamblea Departamental es masista, la Asamblea Plurinacional es masista, el Gobierno Nacional es masista, o sea, tiene todo, no tiene nada la oposición. Aquí nadie le hace oposición, o sea, me refiero a oposición desde el espacio público, ¿no? Lo que nosotros hacemos es decir nuestra palabra. Lo que yo hago con estos videos es decir mi palabra nada más, mi opinión y punto. Porque yo no tengo poder político, porque no represento a nadie. Yo soy una persona común y corriente que me represento a mí mismo. Yo no puedo decir, yo hablo a nombre, no puedo decir. O sea, yo digo mi pensamiento, mi criterio y nada más. Hay gente que dice, pero Farfán le hace oposición. No le hago oposición política, porque no tengo poder político, yo no represento a nadie, yo no tengo ningún cargo, yo lo hago como un ciudadano común y corriente. Entonces, no hay oposición. Hay algunos ahí que son de oposición y que hacen algo por ahí, hacen el esfuerzo por mostrar algo, pero más de eso no existe. O sea, oposición real, Caña no tiene absolutamente nada. Y tiene todo. Y tiene los alcaldes del departamento, todos son masistas. Los ejecutivos, todos son masistas. El gobernador muy endeble, muy arrinconado, muy acosado, ¿no es cierto? No le es amenaza a Caña. Tiene todas las condiciones, tiene el poder total, es un total inútil, ¿no? Inútil, eso es lo que le pasa. Tiene todas las condiciones y no puede. Tiene el arco abierto, ¿no? El arquero se ha desmayado, ¿no? Y los defensas han desaparecido y no puede meter el gol. Así de claro, no puede meter el gol. Está la cancha sin arquero. El arco está sin arquero, ¿no? Y los defensas se encuentran desmayados, no están ahí y no puede meter el gol. Esa es la realidad y la triste realidad de nuestra región. Entonces, y hay algunos que quieren resucitar, que quieren reflotar, ¿no? Con el discurso, con la actitud del político, del líder anterior de hace muchos años, el bravucón, ¿no? El pendenciero, el bullanguero, aquel que provoca y que dice el discurso, esos discursos hasta las últimas consecuencias. ¿Y saben qué? Aquí quiero detenerme. Los procesos históricos, esto se aprende en sociología, los procesos históricos en una sociedad tienen
espacios de tiempo. Así como ocurre con la naturaleza, lo mismo pasa con la sociedad. Hay espacios de tiempo. Hubo un espacio de tiempo de movilización social, de ampliación de esa movilización para generar irradiación de la reivindicación, un espacio en el que se han potenciado las organizaciones, las instituciones, los grupos de poder, los grupos de influencia, los grupos de presión que se llaman también, que existen en toda sociedad. Entonces ellos, en un momento determinado, cuando no había nada objetivo, nada material, es decir, me refiero a la ley, entonces se movilizaban para conseguir, ¿no es cierto?, la consolidación de la materialización de su reivindicación. Porque se queda en reivindicación únicamente cuando no hay nada en la mano. Entonces hubo movilización y ahí se necesitaba de un liderazgo carismático, un liderazgo medio populista, un liderazgo de esos bravucones, de esos que amenazan, que paros, huelgas y marchas y qué sé yo. Ese escenario, ¿no?, ese tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque hemos logrado consolidar la reivindicación en objetos materiales. ¿Cuál? La ley. Los estatutos, el estatuto regional, es producto de esta reivindicación, producto de las luchas, las marchas, bloqueos, paros y todas las manifestaciones que hubo de la sociedad. De ahí resultó el estatuto, de ahí resultó la ley 3038, de ahí resultó y así todas las normas que tenemos en este momento, que forman parte ya de la objetivación, de la materialización de la autonomía regional, ya se ha cumplido. O sea, ya no es el mismo liderazgo que requerimos en este nuevo estadio, en esta nueva fase, en nuestro nuevo periodo. Este periodo quedó en la historia. Ya no más. La sociedad ahora lo que requiere es de personas capaces. Ya no requiere bravucones como en el pasado. Ya no requiere de pendencieros. No requiere de callejeros. No requiere de matones. Lo que requiere ahora de un líder que sepa manejar, que tenga experiencia, que tenga conocimiento mínimamente de gestión pública, que le entienda el tema. ¿Por qué fracasan los actuales? Porque justamente ocurre lo contrario, están desubicados, o sea, están haciendo el liderazgo del pasado, cuando en este presente requerimos liderazgo con inteligencia, con capacidad, con conocimiento, con convicción. Con convicción. La gente que está en este momento liderando la autonomía regional no tiene convicción porque no es autonomista. Por eso van a fracasar toda la vida. La población tiene que entender que, y obviamente yo sé que es consciente la población, porque de ahí estoy analizando, que necesitamos un liderazgo inteligente, capaz, visionario, que nos diga hacia dónde queremos llegar con los instrumentos, que tenga capacidad para desarrollar los instrumentos que tenemos ya el estatuto. Miren, tenemos el estatuto en este momento aprobado, está aprobado el estatuto regional, este estatuto está aprobado por el pueblo, está listo para desarrollarlo y la Asamblea Regional no lo desarrolla. A ver, vamos a poner un ejemplo. El estatuto es como el cimiento de su casa. Con que usted haya puesto los cimientos de su casa no significa que tenga su casa hecha, ¿sí o no? Pero claro pues, ¿no? Si usted dice voy a hacer mi casa, tiene el terreno y luego le echa el cimiento, no puede decirle a sus amigos vengan porque vamos a ver, ya tengo mi casa. No, solamente ha echado el cimiento. Ese es el estatuto, el cimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar las paredes, hay que ponerle ventanas, hay que ponerle puertas, hay que hacer el techo. Vamos a hacer el segundo piso y así hay que planificar, ¿no es cierto? Hay que hacer los cuartos, hay que hacer la cocina, el living, el patio, ¿verdad? Entonces, y hay que ponerle adornos y luego hay que ponerle muebles, ¿no? Para que podamos habitar, porque no tiene sentido una casa vacía. O sea, ahorita esto simplemente es el cimiento nada más. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Regional? Tiene que reproducir, crear las paredes, las puertas, ¿no? Que es el desarrollo con normas de lo que está en esta norma fundamental, norma básica fundamental. No se acaba aquí con esto. Y los de la Asamblea Regional están durmiendo tranquilos, felices, porque no le entienden al tema, porque no tienen capacidad y siguen con la bravuconada, esos discos. Ya no necesitamos los bravucones, esas personas potentes, carismáticas, duras. No, ahora necesitamos inteligencia, ya no necesitamos hormonas, ya no requerimos testosteronas,
Lo que requerimos es neuronas, requerimos gente con ideas, gente que nos diga, personas que nos digan hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es el tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no es un trabajo de uno, por si acaso. Es un trabajo de equipo. Es un trabajo multidisciplinario de muchas personas. Entonces, lo que yo quiero dejar para cerrar este video es claramente establecido, es que no vamos a avanzar en la autonomía regional con estas personas. No vamos porque no le entienden al tema y no les da la gana de aprender tampoco. Porque no sienten en el corazón la autonomía, no les apasiona, porque nunca la han luchado, nunca, ninguno de ellos, pero absolutamente ninguno de ellos estuvo en la lucha cívica por la autonomía. Es más, muchos de ellos estuvieron en contra de la autonomía, estuvieron al frente, apedreándonos a nosotros que luchábamos por la autonomía. Entonces, está claro que definitivamente necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, sobre todo jóvenes, necesitamos comprometidos, capacitados, que tengan la fuerza, la fortaleza para poder aprender este proceso, ¿no es cierto? Y además conducirlo a un espacio, a un lugar específico. No podemos seguir así definitivamente. El liderazgo, que en este momento ya ha fracasado totalmente lo que nos ha demostrado hasta ahora, tenemos que hacer un cambio profundo si queremos producir un cambio en la sociedad. Si no hay cambio en los liderazgos, si no hay cambio en los líderes, no va a haber cambio y vamos a seguir repitiendo la misma historia y dando vuelta como calecita en el mismo lugar sin llegar a ninguna parte.